Estamos en una clase sobre el tema de Pesach. Vamos a leer extractos de las fuentes. Punto 17, el exilio de Egipto, en el subtítulo del exilio de Egipto. Sí, ese es nuestro tema principal, que sintamos que nos encontramos en una elevación especial, a pesar que se llama exilio, y que alcanzamos este exilio más y más en todo tipo de formas. Y lo principal para nosotros es comenzar a sentir hasta cuánto dependemos de la conexión entre nosotros, porque de esto depende todo nuestro buen futuro, la salida de Egipto, que en total es un gran paso hacia la organización en el Kli de Adam Rishon, donde allí todos estuvimos como un hombre con un corazón, como un solo mecanismo, un solo sistema. Y eso es lo que debemos ahora descubrir en el estado que se llama Galut Mitzrayim, el exilio de la conexión, el exilio de la conexión, de la adhesión entre nosotros. Y cuando queramos pasar del exilio a la redención, que la diferencia entre Galut y Geulah, exilio y redención, es una letra, la letra Aleph, Galut, Geulah. Entonces, veremos que lo que nos falta es solamente el Creador entre nosotros. Pero el Creador es la fuerza de la conexión, de la unión, que nos sostiene, que nos pega, que nos abraza, que nos acerca. Y entonces, gracias a Él, podemos ser como un solo hombre con un solo corazón, juntos, en un círculo, en un grupo, de forma que sintamos todos los amigos del grupo como uno, que yo no siento diferencia entre yo y los demás, hasta tal punto que es similar en nuestra estructura a la estructura de la fuerza del Creador. Por eso, estudiar esto, acercarnos a esto, aclarar de qué depende ese estado especial al cual debemos volver. Ese es todo nuestro trabajo. En realidad no tenemos ante nosotros otra meta que revelar que estamos alejados unos de otros, descubrir a través de qué podemos acercarnos y realizar este acercamiento hasta que, sin parar, sin que no haya entre nosotros ninguna diferencia o alejamiento o separación. A eso se le llama la redención completa, Geulah Shlema. Entonces, por favor, Nip, punto 17, escribe Rabash. Cuando uno santifica adecuadamente el punto en el corazón dentro de él, comienza a entrar en el exilio de Egipto. En ese momento, él comienza a ver cada vez cuán lejos está del acto de otorgamiento. Entonces, se forman en él Keilim, lo que significa carencias, que el Creador podrá llenar más tarde. De nuevo, punto 17. Cuando uno santifica adecuadamente el punto en el corazón dentro de él,
comienza a entrar en el exilio en Egipto. En ese momento, él comienza a ver cada vez cuán lejos está del acto de otorgamiento. Entonces, se forman Keilim dentro de él, lo que significa carencias, que estas carencias pueden después llenar más tarde. No hay preguntas, entonces vamos a continuar. Sinif, se ve que hay acá todo el proceso de nuestro trabajo. Rav, sí, cierto. En el tiempo en que la persona está purificando el punto en el corazón de él, es decir, todo lo que hay en él, que es el punto en el corazón, que quiere conectarse con todos los corazones en uno solo, como es necesario, entonces comienza a entrar en el exilio de Egipto, comienza a descubrir hasta cuánto no está en conexión con los demás. A eso se le llama exilio de Egipto, el exilio de la conexión. Y comienza a ver cada vez cómo está alejado del acto de otorgar. Realmente no está en él, incluso ni siquiera en algo, ese estado de otorgar. Y entonces se forman dentro de él Keilim, es decir, carencias, que estas carencias pueden después entonces el Creador llenarlas. Es decir, necesitamos ver solo lo que hay dentro del corazón de cada uno, hasta cuánto nuestro corazón aún no se llena con el amor de los amigos. En el momento en que se llene con el amor de amigos, entonces nuestros corazones se conectarán en un solo corazón y entonces el Creador se revelará dentro de ese corazón especial. Moscú 1. Los esfuerzos que hacemos durante el exilio de Egipto, está escrito que se van sumando ¿a qué? Где твой микрофон? Потом спрошу. Извините, Рав. Voy a preguntar después. Ты не думаешь о товарищах? Rab, tú no piensas en los amigos. Беларусь. Ok, Bielorrusia. Скажите, пожалуйста, что значит человек освещает точку в своем сердце ¿Qué достойным? quiere decir? Que la persona santifica su punto en el corazón como es necesario. ¿Cómo entender esto? Он хочет через точку в своем сердце светить другим сердцам. Rab, que quiere a través del punto que hay en su corazón iluminar los otros corazones para que ellos también se despierten como él y que quieran conectarse. Carmiel. Здравствуйте, Раф, здравствуйте, товарищи. Раф, вот скажите, пожалуйста, в любом случае, как бы отсчет идет по вопросам к Творцу. Сначала я, потом Cada десятки. caso, Сначала я, потом товарищи. Как это изменить? cuando comienza, digamos, cuando primero yo y después la decena, primero yo y después los amigos. ¿Cómo transformar esto que primero sean los amigos y después yo? Rab. Eso se va a transformar por sí mismo. Ustedes no tienen que pensar en esto. Solamente pensar que están todos juntos, que hacia el Creador no puede estar tú por separado y los amigos por separado, sino que todo debe ser como algo completo. El Creador no recibe la petición de un hombre aislado. La recibe solo si es por la decena, pero menos que esto, el Creador como que no entiende.
Para él, 10 es como 1. Porque si no, no hay parzuf, no hay conexión. Porque si no, no hay esa formación espiritual, y ese es realmente el problema, dice el amigo, porque la pregunta llega de mí. Yo quiero decir primero que primero soy yo, pero yo soy la decena. Entonces, ¿cómo transformar esto? ¿Cómo hacer que la decena sea yo? Rab. Malhut soy yo. ¿Cómo transformar esto? Simplemente pensar que estás dentro de la decena y que todo el tiempo estás conectado con ellos y que toman las decisiones y que hacen todos, porque sin ellos no eres nada, solamente juntos. ¿Está bien? Moscú 7. Здравствуйте, Раф. Услышал от вас сейчас, что единое сердце Escuché de usted que un corazón, llegamos a esto cuando cada uno de los amigos llena su corazón con el amor de amigos. ¿Puede describir qué significa ese estado donde el corazón se llena completamente del amor de los amigos? Rab. Cuando yo no siento diferencia entre el alcance de la meta, yo no hablo de la vida física terrenal nuestra, en la cual, sino que hablo de nuestra vida espiritual, que está hecha solo sobre la decena. No hay menos de 10, ni más de esto. Por eso, así debemos relacionarnos a través de ese prisma, ver la naturaleza, que solo la decena. Yo quiero dirigirme al Creador. Es desde la decena. Quiero recibir algo del Creador, yo tengo que estar con la decena. No 9 ni 11, sino solamente 10, porque esto representa un cli espiritual completo. Cuando se conectan todo tipo de cualidades diferentes de recepción y otorgamiento, todas esas formas diferentes entre sí, y se crea un sistema completo. Por eso no puede haber más ni menos. Y por eso todo está hecho precisamente de esta forma. Pregunta de Chelyabinsk. Tenemos aquí Peter como invitados. Está escrito en el extracto. Comienza a ver cómo está cada vez más lejos del acto de otorgar. Está escrito en lenguaje singular. ¿Cuándo va a estar en común, escrito en plural, en común con la decena? Rab, debemos ocuparnos de esto desde un comienzo, porque sin esto no puede haber un pequeño paso, incluso en avance. Mujeres de Toronto 1. Good morning, dear Rav, dear friends. To elaborate on the Buen día, querido Rav, amigos. La última pregunta de los amigos. Durante el Congreso sentimos como uno, en un solo corazón. Ahora, de lo que escucho en las clases, muchos amigos en decenas están en descenso. Entonces hay una sensación como que la montaña es muy alta. Y hasta que lleguemos a ese punto en que seamos uno, ¿cuál es el proceso para que podamos sentir que estamos en un solo corazón y que salgamos de todo esto? Rav, debemos entender que todo lo que el Creador nos preparó es
por nuestro bien, es para que lleguemos a la meta de la vida, nuestra vida. Y debemos solo atraernos lo más posible, empujarnos a esa misma meta. La meta es la conexión ideal, completa, entre nosotros, como un balón donde cada uno nos vamos a conectar con todas las partes de ese balón hasta tal punto que nadie va a sentir que está en una esquina, sino que todo que está en el centro del balón. A eso debemos anhelar. Ese es nuestro trabajo. En la medida que queramos estar así, conectados con todo el balón, es decir, a fin de cuenta con toda la humanidad, tal como nos dice Baal HaSulam en la última generación, entonces debemos realmente alcanzar la conexión lo más posible con todos. Por supuesto que no somos capaces porque somos personas y estamos limitados en los entornos y límites de este mundo, pero podemos hacer algo similar a esto, que realmente yo quiero que sea así, no ahora, es decir, no en la estructura del hoy, pero en la estructura que yo me puedo imaginar que realmente estamos en un sistema que es completo. Y en ese sistema, si yo entro, siento que me encuentro realmente en el centro del sistema. Y también el segundo y el tercero, todos, y nadie miente, sino que se sienten realmente en el centro del sistema. Y allá, en ese centro del sistema, está en conexión con todos, en ese punto de conexión único. Y juntos, todos con el Creador. Su conexión con los otros se transforma en su conexión con el Creador. Y esto es lo que vamos a alcanzar. ¿Qué más quiero añadir? Que nuestras clases diarias las vemos como que vuelven a sí mismas y que nos renuevan tanto algo, pero no es así, sino que el problema está en nosotros, que no estamos lo suficientemente afinados y por eso lo vemos como que no hay una renovación de una clase a otra, de una palabra a otra, pero todo depende de hasta cuánto la persona abre su corazón y sus oídos para escuchar la internalidad de las palabras. Entonces, por favor, les aconsejo que lean en casa 10 veces cada extracto y extracto de lo que estudiamos, poco a poco, despacio. Y eso va a funcionar y les va a expandir las herramientas, las vasijas de percepción. Pregunta de Asia. Buen día, Rav. Si es posible afinar un poco más ese lugar de la punta de la aguja
que tenemos que encontrar juntos entre nosotros. La punta de la aguja nos explica Rabash que es un agujero, que es suficiente solo para traspasar a través de él el hilo de la costura, y todo el resto es para pasar a través de este agujero. Pregunta, ¿es la conexión con los amigos y el Creador? Rav, sí, que quiero estar conectado con ellos solo a través de ese hilo de costura, es decir, solamente cosernos juntos y nada más. Y podemos hacer esto en la sensación, en la anulación propia y el deseo de conectarnos. Rav, todo lo hacemos así. Mujeres de Piti 10. No se escucha. Ok, vamos a dejarlas. Niv, punto 18. El beneficio del exilio es sentir que el deseo de recibir es un pecado. Y este es el motivo para decidir que no hay otra solución salvo tratar de adquirir vasijas de otorgamiento. Este es también el significado de la respuesta del Creador a Abraham, el patriarca, sobre su solicitud de garantías respecto a heredar la tierra. Comillas, debes saber que tus descendientes donde serán esclavizados y oprimidos, cierra comillas. Por medio del exilio llegarán a descubrir que la hebra es un pecado. Y entonces aceptarán el auténtico trabajo de alejarse del pecado. Rav, es decir, el Creador le dijo a Abraham, yo te llevo a una tierra, a un lugar, a un deseo. Eretz es de la palabra razón, deseo, muy, muy especial, en el cual vas a sentir hasta qué punto estás alejado de mí. Vas a sentir el exilio en toda su potencia. Vas a sentirte mal. No vas a estar bien. Eso por una parte. Y por otra, vas a alcanzar que ese estado en el cual te encuentras, que se llama Mitzrayim, Mitzra, que vas a alcanzar en ese estado que es el mejor para poder salir del ego, del exilio, porque si no vas a quedarte en tu ego por toda la eternidad. Y eso es lo que atrajo a Abraham y se alegró de ir a este exilio. Y así entraron a la tierra de Egipto. Cuando Abraham pidió seguridades sobre la herencia de la tierra, que tome Aretz, el deseo, que tome ese deseo Aretz y que lo cambie de para recibir a para otorgar. Entonces el Creador le dijo, debes estar seguro que van a conseguir hacer esto. Y a eso se le llama la herencia de la tierra, que la heredarán
esos deseos y sabrán cómo sobreponerse a esto y cómo transformarlos de para recibir a para otorgar. Y entonces saldrán de allá con un gran tesoro, es decir, que entran a la tierra de Egipto de forma que incluso no sabían qué es lo que les pasaba, qué es lo que les dominaba la inclinación al mal, hasta cuánto y qué era, y van a salir de Egipto ya por el hecho de que someten esa inclinación al mal y salen como un pueblo libre, Am Hofshi. Y eso es lo principal que deben alcanzar en el exilio de Egipto. Lee Niv punto 18, Baal HaSulam. El beneficio del exilio era sentir que el deseo de recibir es un pecado. Y este es el motivo para decidir que no hay otra solución salvo tratar de adquirir vasijas de otorgamiento. Este es también el significado de la respuesta del Creador a Abraham, el patriarca, sobre su solicitud de garantías respecto a heredar la tierra. Comillas, debes saber que tus descendientes, donde serán esclavizados y oprimidos, cierra comilla, porque por medio del exilio llegarán a descubrir que la hebra es un pecado y entonces aceptarán el auténtico trabajo de alejarse del pecado. Almata. Almata. Учитель, спасибо. Здравствуйте. Учитель, вот мы сейчас все вместе на данном этапе. Мы входим... Todos estamos juntos en este grado. Ahora entramos en el exilio o salimos del exilio. Rab. Comenzamos a conocer que estamos en el exilio. En el exilio de lo espiritual, del amor, de la conexión, comenzamos a entender hasta cuánto el ego nos domina. Y después ya comenzaremos a odiarlo hasta la medida en que conozcamos hasta cuánto nos domina y que vamos a querer salir de él, pero no vamos a poder. No vamos a poder, vamos a tratar y no vamos a poder, etc. Hasta que lleguemos a una desesperación tal de esto que nos dirigiremos al Creador y gritaremos que nos saque de este ego. Y cuando lleguemos a ese verdadero grito de la profundidad de nuestros corazones, juntos, entonces el Creador nos escuchará y nos sacará de Egipto. Woman Moscow 8. Это какая-то ошибка, мы не задавали вопрос. Беседа. No hubo traducción. Ok, tenemos a Piti 17. ¿En qué se expresa la sensación del pecado? Rab, por el hecho de que queremos usar el deseo de recibir para uno mismo y no corregirlo. Pregunta, ¿cómo esa sensación nos lleva del deseo de recibir al deseo de otorgar? Rab, sobre esto estamos estudiando. España 1.
Buenos días, Raf. Buenos días, amigos. Comentó antes que cada día tenemos que afinarnos. ¿Cuál es el medidor estándar para llegar a esta afinación? Para que no nos movemos de una hebra hacia el Creador. Solo la conexión entre nosotros es lo que nos da el hecho de no estar inmersos en el deseo de recibir personal de cada uno, sino que estamos dispuestos de salir del deseo de recibir y conectarnos con el amigo. Eso por una parte. Lo segundo, que está dispuesto de ayudar al amigo en la conexión. Y eso ya no es simplemente que sale del deseo de recibir, sino que hace un acto para otorgar, es decir, que recibe vasijas del amigo y quiere conectarse con estas, ayudar, y que de esto que llegan a la conexión entre sí, que no es en uno o en el otro, sino que entre ambos quieren en esta conexión alcanzar al Creador, la fuerza que los conecta, que los hace participar. Eso es lo que les importa. Y entonces, de esta forma, cuando buscan al Creador, encuentran ese punto central entre ellos, la conexión entre ellos, y en el fortalecer esta conexión comienzan a salir de Egipto. Ese punto central se llama Boré. Y es lo que se llama que en la salida de Egipto, Boré está delante de ellos como una columna o como una nube, o como una columna de fuego. Porque cada día intentamos conectarnos cada vez más, pero cada vez que hacemos algo se vuelve como rutinario, como habitual, y se pierde la fuerza. ¿Cómo mantener siempre que cada día sea algo nuevo, que no bajemos, que siempre buscamos este punto central? ¿Qué te voy a decir? Hay algunos que dan un paso y ven que no han llegado a la meta y se van. Hay otros que están dispuestos a dar 2 pasos. Hay otros que dan 1000 pasos y que no se desesperan. Todo depende de lo importante de la meta que ven ante sí. Entonces, debemos revisar sobre cómo agrandar y honrar la meta que hay entre nosotros. Eso es todo. Mujeres de Turquía 1. Selam Rav. My friend asked, Buenos días, Rav. Mi amiga pregunta, en el punto 18 está escrito que a través del exilio llegará la revelación de la hebra, que es un pecado. ¿Por qué es tan difícil revelar esto que es un pecado y por qué no lo podemos hacer rápidamente, Rav? Porque nacimos. Porque nacimos en el deseo de recibir para uno mismo, y si siente que disfruta, nos atraemos a esto. Sentimos que de esta forma nos llenamos y así avanzamos al llenado.
y no a la meta. Hasta que alcanzamos y vemos que el llenado está en un lugar y que la meta está en otro, eso nos toma tiempo. Y entonces, con un gran esfuerzo, con nuestras fuerzas, cambiamos la dirección del desarrollo. Pregunta de Ita 1. Nella terra d'Egitto siamo in esilio En la tierra de Egipto estuvimos en exilio y en la tierra del otorgamiento es la tierra del Creador. ¿Hay una tierra en que realmente sea solo nuestra? Nosotros no tenemos lugar. No existe la tierra de Israel. No hay deseo de otorgar. Por parte del Creador, donde allí se encuentran las almas de las personas, no hay. Antes que volvemos de Egipto, llegamos a Egipto, entramos a través del Mar Rojo, del Mar Sin Fin, Yamsuf, al desierto de Egipto, de Sinai, perdón. Recibimos la Torá. Después de esto vamos a luchar con 7 naciones que se encuentran aquí, en la tierra de Israel. Y entonces entramos a la tierra de Israel, luchamos en contra de estas naciones y adquirimos la tierra de Israel, la recibimos a través de guerras a nuestro servicio. Es decir, ese mismo deseo de otorgar que está ante nosotros, debemos luchar y adquirirlo, transformarlos de para recibir a para otorgar, y entonces será nuestro. Y solo de esta forma llegamos a el deseo de otorgar Eretz Israel, Eretz Yashar Kel, que está completamente dirigida como entrega hacia el Creador. El deseo Eretz. Eso es lo que está ante nosotros ahora que debemos hacer. Entonces hagámoslo. No se preocupen, lo vamos a hacer. Se entiende ya qué es lo que hacemos y nuestra generación está preparada para esto, entonces lo vamos a hacer. Pregunta. Entonces vivimos del recuerdo del pasado con la esperanza para el futuro. Entonces por ahora estamos en la tierra de Egipto, en el deseo de recibir. Y nuestro ego, que se llama Faraón, nos domina. Y debemos tratar de llegar a un estado en el que se nos abra el lugar de la salida del ego, es decir, de Egipto, y la entrada a la tierra de Israel. En ese límite nos encontramos. Y por eso exactamente llegamos a la festividad de Pesaj, que Pesaj es de la palabra pasaj, pasar, de Mitzrayim a la tierra de Israel, de Egipto a la tierra de Israel. Pregunta. Entonces, yo pongo mis piernas solamente en la fe, Rab, solamente en la conexión con los amigos. Debemos hacer esto, porque
En el tiempo en que estamos en Egipto, aún somos ajenos unos a los otros. Y más allá del límite de Egipto, ya en la tierra de Israel, debemos ser amigos unos de los otros. Entonces, estamos ahora en el paso de cómo hacer de nosotros, que somos ajenos unos a otros, hacer de nosotros amigos. UK2. Pregunta. Yes, good morning. What does it mean through the exile they would come to ¿Qué significa que a través del exilio llegarán a la revelación de que la hebra es un pecado, es pecado? Debemos revelar nuestro ego. Incluso si no es tan grande y tampoco a lo mejor podemos descubrirlo, debemos ver que esto es el pecado. Pecado, het, es todo el deseo que hay en mí sobre mí. A eso se le llama pecado, het. USA Northwest. Pregunta. Is the arrangement of our connections self-organizing? That means driven by our... El arreglo de las conexiones entre nosotros se organiza a través de nuestros esfuerzos o las Reshimot hacen esto. ¿Somos nosotros o las Reshimot? Rab, por supuesto que todo esto se hace a través de las Reshimot y nosotros no hacemos nada, solamente las Reshimot se descubren, nos despiertan, nos remecen y así avanzamos. Y todo el ritmo de avance ya depende de nosotros, de cómo realizamos estas Reshimot. That is an evolutionary process then. We are subject to evolution then. Entonces es un proceso evolutivo. Sí. Turquía 6. Günaydın Rab. Bizler Firavun'un hükmü altındayken ¿cuál es la función de Moisés en el tiempo en que nos encontramos bajo el dominio del faraón? De nuevo. ¿Dónde y cómo se expresa la función de Moshe cuando estamos bajo el dominio del faraón? Rab. Toda la dirección del pueblo de Israel al Creador es en total de que nos conectamos entre todos y nos dirigimos al Creador. A eso se le llama Moshe. Es la fuerza en común. En su dirección hacia el Creador, que nos conecta a todos. A eso se le llama Moshe. La verdad es que no tenemos una cualidad o un hombre o un dirigente más grande que Moisés, Moshe. Bulgaria 1. Bulgaria 1. Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, товарищи. Раф, почему Авраам попросил гарантии от Творца и является... ¿Por qué Abraham pidió garantías del Creador? Y si esta es la causa del exilio del pueblo de Israel después. Abraham pidió garantías sobre la herencia porque
aún no estaba conectado lo suficiente con su pueblo, y su pueblo aún no estaba conectado entre sí y ni entendió aún el proceso que debía llevarlos a la adhesión con el Creador. Por eso no sabía cómo expresar a cada quien. Abraham es una cualidad que hay en cada uno y no sabe cómo explicar que aquí tiene que haber una fuerza de la fe, que si tú no sabes si tú no sabes esto, vas a sentir el exilio y a través de esto saldrás. Turquía 2. Firavun ve Mısır koşulu yaratan tarafından bize verilmiş kutsal bir geçiş olarak. Yo veo el estado del faraón y de Mitzrayim como un estado de paso, un estado sagrado de traspaso que el Creador nos da. Entonces, ¿cómo fortalecer la conexión con los amigos en el tiempo de descenso y cuál es el punto de ese paso a Egipto en la conexión de Mitzrayim? Rab, cuando ustedes sientan que pueden enfrentar todas las fuerzas que los separan, que los alejan, entonces a eso se le llama que salieron de Egipto. Mac Sixted. Pregunta de Mac. Доброе утро, мировой клей. Доброе утро, Раф. Вот Бальсулам здесь пишет, и вы говорите, что грех — это... Baalasulam escribe acá, y usted también dice que el pecado es el deseo de recibir para uno y que hay que revelarlo. Cuando uno siente que uno tiene deseo de recibir para sí mismo, muchas veces desaparece en el próximo momento. Hay una sensación de un trabajo que a lo mejor no lo completé, y ese punto donde descubro el deseo de recibir para mí, hay algo más que yo pueda hacer. Rab, si hay necesidad de descubrir algo o de hacer algo, lo vas a descubrir. Yo no te quiero empujar a ese punto. Latín 6. Gracias, Rab. Buen día. ¿Podría esclarecer esto que dice de honrar el fin de la meta? ¿Puedes volver a la última parte de la pregunta? Usted le respondía a los amigos de España de que tenemos que honrar el fin de la meta. No. Yo no entendí tampoco qué es lo que dijo. Nir dice, usted dijo en una de las respuestas que hay que tomar en cuenta la meta final. ¿Usted puede explicar eso, Rab? La meta final es la conexión de todos. Aquí no hay lo que explicar. Él ya debe imaginarte a ti mismo hasta qué punto está esto. ¿Está claro? Entonces, New York 4. Shalom Rav. Shalom Rav. A veces, when we sanctify the point in the heart, cuando santificamos el punto en el corazón, a veces sentimos una elevación, alegría, importancia en el camino, pero y no precisamente sensaciones de exilio. Entonces, ¿eso es un trabajo incorrecto por nuestra parte? ¿Qué quiere decir santificar el punto en el corazón? Eso quiere decir que debemos pararla y conectarnos todo alrededor de esto hasta que este punto sea lo único y que ilumine ante nosotros todo el camino.
Pregunta. ¿Puedo continuar? So are these feelings of upliftment intermediate? Entonces, esa sensación de elevación es un estado intermedio antes de la entrada de Egipto. Rav, sí. Woman Latin 1. Mujeres de latín 1. Hola, Rav. Buenas noches. Teníamos dos preguntas respecto al pecado. Era una, que cómo interpretar bien ese concepto en la Kabbalah. Y la segunda era, ¿cómo nos relacionamos con este pecado en la decena para acelerar nuestro trabajo, para llegar a ese grito unificado? Durante el trabajo, cuando trabajen entre sí en la conexión, van a comenzar a descubrir qué es esa hebra, qué es el punto, qué ese es el punto en el corazón y cómo esa hebra conecta los puntos del corazón juntos así, que pasa a través de cada punto del corazón. Mujeres de Moscú. Здравствуйте, Рав. Вот здесь вот в отрывке Shalom Ram. и тогда они придут к принятию Acá en el extracto, чтобы удалить себя от греха. digamos, entonces llegaron y recibieron sobre sí, es decir, recibir el verdadero trabajo sobre nosotros es en realidad el último grado en el cual uno está de acuerdo en pedir. Y aquí también se habla sobre cómo podemos alejarnos del pecado. No está tan claro. Rav. Creo que le parece que no entendió la pregunta. No se entendió la pregunta. Hazla de nuevo. Shalom Rav, Kli Mundial. Al comienzo de la clase pregunté por la cabeza de la aguja. Esa hebra es la sensación de separación. Digamos, al mismo tiempo, por una parte el hilo representa la separación. No entiendo lo que es. El amigo dicen que la aguja, el ojo de la aguja es como la esperanza, el lugar de salvación. Por otra parte, cuando se nos descubre que ese hilo como que se desaparece, Rab. Esa sabiduría es tuya, no lo entiendo. El amigo, la revelación del mal nos abre la esperanza, de la apertura de la esperanza, Rab. No es la apertura de la esperanza, sino que metemos allá el hilo y cosemos. Punto número 19. En el estado de Lo Lishma, una persona siente que es considerado Israel. Pero cuando una persona quiere comenzar el trabajo de otorgamiento, es decir, tener kelim para recibir luz interna, entonces cuando quiere salir del amor propio, llega al exilio de Egipto. Es decir, luego la persona ve lo lejos que está del advekut con el Creador en equivalencia de forma. Al contrario, bien sea en mente o en corazón, gobierna la clipa de Egipto. Rab, es decir, hasta cuánto avanza más a la verdad, ve hasta qué punto está lejos para otorgar. En ese estado, él ya ve que está lejos de ser Israel. En cambio, está en un estado de Jacob, el estado de Katnut, de la palabra Akevaim, Akev, talón y sof, fin. Es decir, que está en total bajeza, viendo que cada día está más lejos
del Creador y no tiene ninguna sujeción en la Kedusha, y a esto se le llama exilio de Egipto. De nuevo, punto 19. En el estado del Olishma, la persona siente que es considerado Israel. Pero cuando una persona quiere comenzar el trabajo de otorgamiento, es decir, tener Keilim para recibir luz interna, entonces quiere salir del amor propio y llega dentro del exilio de Egipto. Es decir, luego la persona ve lo lejos que está del Adbekut con el Creador en equivalencia de forma. Al contrario, bien sea en mente o en corazón, gobierna la clipa de Egipto. En ese estado, él ve que está lejos de ser Israel. En cambio, está en un estado de Jacob, un estado de Katnut, de la palabra Akev y Sof, talón y fin. En otras palabras, él está en total bajeza, viendo que cada día está lejos del Creador y no tiene ninguna sujeción en la Kedusha. Y a esto se le llama Galut Mitzrayim, exilio de Egipto. Kiev 3. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что значит, что в состоянии лолишма человек чувствует себя как на ¿Qué quiere decir que en el estado del Olishma la persona se siente en el grado de Israel? Rab, Lolishma quiere decir que realmente descubre dónde está en sí el Lolishma y en ese estado siente que aún no está en el grado de Israel. Es decir, que todos sus pensamientos, intenciones, metas, todas están dirigidas al Creador. Pregunta, pero aquí está escrito que precisamente en ese estado de los Lishma la persona se siente en el estado de Israel. En la primera parte de la cita, Rab entonces se equivoca. Pregunta, entonces, ¿cómo resulta del extracto que si la persona se siente Yashar Kel, aún no es el verdadero trabajo? Rab, es solamente la dirección, aún no ha alcanzado esto. Pregunta, cada vez que yo me siento así, debo recordarme Rab, no hay que romperte a ti mismo de esto o de forma matemática. De todas las palabras hay que aprender y recibirlas como correctas. No importa cómo, a favor, en contra, a pesar de todo, deben pasar esto, valorarlo y recibirla dentro de ustedes y continuar. Y cada vez me da la impresión que en cada estado en cual me encuentro, preferible determinar el estado, reconocerlo lo más rápidamente posible, llegar al próximo estado. Rab, hay que sentir ese estado, pasar a través de esto, sus proyecciones y todo lo que hay en esto. El pueblo de Israel que estaba en exilio en Egipto, que estaba bajo el dominio del faraón, el rey de Egipto, y que quiso salir debajo de quería salir de este dominio y no estaba en su poder
No pudieron salir debajo del ego. Es decir, estaba entre sí y no les dio la posibilidad de conectarse, de enfrentar al faraón. Y no les permitió alejarse de ninguna forma de ese estado llamado Egipto. Es decir, que hay entre sí todo tipo de molestia, alejamiento, que aún no tenían tan claro qué es el significado de trabajar para otorgar y no para su propio beneficio. Aún no tenían claro qué significaba trabajar en otorgamiento. Vieron que no podían, pero no tenían las suficientes excusas. Entonces, lo que no podían dirigir para otorgar. Es decir, ellos aún no eran tan egoístas de forma consciente y ver que trabajaban para sí mismos, aún digamos, por ahora aún no sintieron hasta qué punto eran opuestos al Creador. Ese es en el punto número 20. Última pregunta, con su permiso. En el punto 19 está escrito que cuando la persona quiere entrar en el trabajo de otorgar y salir del amor propio, entonces entran dentro del exilio de Egipto. Entonces da la impresión de que acá es una decisión que viene del reconocimiento y es un trabajo más adulto en nuestro proceso. Rab, ¿qué quiere decir que yo entro, salgo de mi propio deseo? ¿Estoy en esto o no? Digamos, sabemos dónde nos encontramos. No es que estamos en nuestra voluntad bajo un deseo u otro. Pregunta de Moscú 6. Наверное, мужчины, но начнем с нас тогда. Раф, скажите, пожалуйста, вот мое частное состояние Творец вообще не берет, да? Diga, por favor, ese estado particular mío, el Creador no lo toma en cuenta, sino que todo el tiempo el Creador me dirige y yo siento más o menos en conexión con Él, y eso es en realidad mi estado particular. Digamos, el trabajo comienza solamente en el exilio y solamente en el trabajo en relación con los amigos, porque mi estado particular puede ser la grandeza del Creador, pero solamente cuando me acerco a la conexión con los amigos, ahí comienza el verdadero trabajo. ¿Es correcto, Rab? Digamos que es así. ¿Por qué entraron antes de los hombres? Usted dijo Moscú 6 y nos prendieron el micrófono. Rab, que está bien. Entonces los saltaron a ellos. Ya, Tel Aviv 1. Buen día, Rab, buen día, amigos. Digamos, cuando la persona está en el otorgamiento, entonces se ve como, como Israel. Es decir, él ve que está en un estado corregido y solamente entonces entra en el exilio de Egipto y entonces después se da cuenta de que no está en un estado corregido. ¿Es correcto? Sí. Entonces, cuando llega a la montaña va creciendo, hay que subirla. ¿Cómo se sobrepone esa frustración que produce esto? En resumen, continúa y va a estar todo bien. Continúa y va a estar todo bien. Mujeres de Rusia. Здрасте, Раф.
Shalom Rav. ¿Qué quiere decir que no está conectado con la santidad y se ve a sí mismo en el estado de Katnut? Rav. Sí, se ve a sí mismo en el estado de Katnut, ese es su estado. Enjuician a la persona según cómo lo ven y no como el Creador lo ve. Pregunta, es decir, en el estado de Katnut yo no estoy conectado con la santidad, siento lo lejos que estoy. Rab, en el estado de Katnut es imposible otorgar. En el estado de Katnut es posible como máximo no recibir, pero otorgar es imposible. Pregunta, es decir, ese es el estado del exilio de Egipto que yo no puedo otorgar. Rab, sí, ya hablaremos sobre esto, no te preocupes. Italia 4. Buen día, Rav. ¿Cómo construimos una relación interna entre nosotros para poder convencernos unos a otros según la importancia del otorgamiento? Porque a veces yo siento que es difícil convencernos unos a otros. ¿Cómo hacer esto, por favor? Rav, tratar de mostrar ejemplo a todos los amigos que tú les otorgas, que quieres otorgarles, quieres ayudarles, los apoyas. Gracias. Bien, Niv. Punto 20. Leímos el 19, saltamos al 21. No, entonces es el 20. Ok, 20. Escribe Rabash. Cuando el pueblo de Israel estaban en el exilio de Egipto y estaban bajo el gobierno del faraón, rey de Metzar-Yam, mar estrecho, Egipto, y querían salir de su gobierno, ellos no pudieron. Todavía no estaba claro para ellos lo que significaba trabajar con el fin de otorgar y no para beneficio propio. A pesar de que querían trabajar por el bien del Creador, vieron que no podían. Sin embargo, siempre tenían excusas de por qué no podían apuntar al otorgamiento y que no sentían que estaban tan lejos del Creador. Rab, porque tenían excusas, que incluso que estaban lejos, pero eso era como que no a causa de ellos. Por favor, de nuevo. Punto 20. Cuando el pueblo de Israel estaban en el exilio de Egipto y estaban bajo el gobierno del faraón, rey de Metzar-Yam, mar estrecho, y querían salir de su gobierno, ellos no pudieron. Todavía no estaba claro para ellos lo que significaba trabajar con el fin de otorgar y no para beneficio propio. A pesar de que querían trabajar por el bien del Creador, vieron que no podían. Sin embargo, siempre tenían excusas de por qué no podían apuntar al otorgamiento y que no sentían que estaban tan lejos del Creador. Moscú 6. Moscú 6. ¿Por qué de pronto recibieron deseo de salir del dominio del faraón? ¿Qué los llevó a esto, Rab? No pudieron más soportar el ego en el cual se encontraban. Para ellos era algo terrible. Mira lo que pasa hoy día en el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre las naciones? En la medida que cada nación valora el ego que los domina,
Hay algunos que pueden trabajar unos con otros o reprimir mujeres o niños. Hay otros que ya piensan que no, que hay que hacer más o menos algún tipo de división equivalente entre todos, que no haya algunos que determinen, etc. Es decir, todo depende de la medida de desarrollo del ego en la humanidad. Pregunta. Es decir, en nuestro mundo sabemos que hay diferentes capas en la población, que la superior domina a la inferior. ¿Cómo van a querer cambiar esto? Porque están bien así. Esa es la pregunta, Rab. Así avanzamos hasta que entendamos que la salida del ego es nuestro compromiso hacia la naturaleza, hacia nosotros, hacia el Creador. ¿Hay preguntas? Sí. Gracias, Rab. Buen día. ¿Qué es lo que el cabalista entonces quiere? Rab, el cabalista quiere que la humanidad avance al reconocimiento del mal, solamente que con un ritmo lo más rápido posible. Pregunta entonces, ¿por qué no estudiamos solamente sobre esto y estudiamos sobre la recepción de las luces y el cambio de las vasijas? Rab, porque también de allá recibimos todo tipo de luces, pero por supuesto que no para todos. Tú puedes darle clases tal como nosotros estudiamos, porque realmente estudiamos sobre el trabajo interno del hombre y no sobre la técnica Or Yashar, Or Joser, Masaj, pureza, Biut, que no conectamos esto tanto con nosotros, sino que estudiamos la mecánica espiritual. Pregunta entonces, ¿cómo el cabalista diferencia entre su meta y el llenado que recibe? En realidad, los actos que hace. El cabalista se encuentra ya en un estado en que para él estudiar el Talmud de las 10 Sefirot o el árbol de la vida del Ari es lo mismo que estudiar cualquier artículo, porque él siente estos actos que ocurren desde adentro, dentro de sus fuerzas. Pregunta, entonces voy a sacar la palabra cabalista. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar entre la meta que debemos ir siempre en esa dirección y los llenados que tratamos de alcanzar? Porque antes usted dijo, para nosotros es lo mismo, o alcanzar llenados o avanzar en el trabajo. Porque tanto uno como lo otro yo trato de realizarlo para otorgar. Pregunta, y exactamente sobre esto, aquí está escrito en el extracto que el deseo de ellos es de trabajar para otorgar y no para su propio beneficio, pero no consiguen llegar a ese punto. Siempre hay un descenso, porque a fin de cuentas uno quiere recibir esa luz interna, esa luz retornante o algo así. Es como que siempre el deseo de recibir a fin de cuentas te roba. Entonces, ¿cómo uno cuida siempre estar en la intención correcta, dirigido a la meta y no dirigido hacia qué voy a recibir por los actos que hago? Rab, te falta la conexión con los amigos. Y entonces diferenciarás más entre recibir y otorgar. Pregunta, la última frase. Cuando uno ve a los amigos en el trabajo, uno ve todo el tiempo actos de otorgamiento. Cuando uno está con ellos, te apegas a esto. Entonces la pregunta es, ¿ese otorgamiento pasa a ser permanente o si siempre hay algún pequeño lugar donde uno puede mirar y revisar?
No sé lo que decirte. El amigo, voy a preguntar diferente. Cuando la persona ve otorgamiento, entonces todo el tema de la recepción desaparece de él. Rab, ¿por qué? Pregunta, porque siempre está en un deseo de otorgar. Rab, si ve el acto de otorgamiento en alguien, nada desaparece de él. ¿Puede aprender de esto algo? ¿Puede ser opuesto? Gracias. Thank you, Rav. My friend is asking. Gracias, Raf. Mis amigos están preguntando. ¿Podría explicarnos qué significa el océano estrecho o el mar estrecho? Todavía no, dice el Raf. Vamos a llegar a eso y después vamos a estar hablando con un contexto interno de la historia. Latín 1, por favor. Raf, de este punto 20 que acabamos de leer, habla que se quieren acercar al Creador, pero no tienen éxito. Sin embargo, tienen excusas de por qué no tienen este éxito en el otorgamiento. Y aún así se sienten que no están tan lejos del Creador. ¿Qué son estas excusas? ¿Por qué todavía esa sensación? No entendí. ¿Excusas? ¿Acerca de qué? No, haz tu pregunta de nuevo, por favor. Al final del punto 20, dice que Israel tenía excusas de que ellos no tenían éxito al dirigirse al otorgamiento. ¿Qué son estas excusas que ellos se ponen? Que ellos no pueden, ellos están tratando de estar en la función de otorgar, pero no pueden, no son capaces. Y a través de esto, entonces, ellos aparentemente castigan al Creador también. ¿Está claro? Bien. Eres de Hebreo 2. Gracias, Rab. Hemos escuchado que lo importante de nuestro trabajo es el discernimiento, donde estamos, qué estamos haciendo. ¿Cuánto este discernimiento de donde yo estoy y si yo estoy en Egipto, en Israel, ya se convierte en una acción? Es decir, se cambia a un paso hacia la libertad. Rab, cuando tú llegas a eso, antes que todo, tú tienes que estar en el punto exacto de donde estás tú. ¿Estás en la función de otorgar? ¿Estás en la función de la recepción? ¿En qué parte de esta barrera estás? ¿Estás en Egipto o en Israel? Primero tienes que identificar eso. La amiga dice, ¿cómo podemos discernir entonces la verdad? Porque nosotras a veces sentimos que si nosotras escudriñamos la verdad, entonces esto nos dará más fuerza, aparentemente. ¿Cómo podemos hacer un discernimiento bueno? Raf, alejen todo. Analicen si están desesperados o no, si sí o no, si ustedes quieren saber la verdad o no. Eso es lo principal. A mí no me interesa qué es lo que tengo que hacer, si ya vivo o muero, si yo estoy desesperado o vivo. No, yo quiero saber la verdad. Eso es lo que te tiene que manejar. Entonces tú haces el discernimiento correcto. La amiga dice. Entonces la persona dentro de sí misma tiene que ser honesta en la medida en la que pueda la persona ser honesta consigo misma. Raf. Sí, por el contrario, no va a alcanzar ni siquiera un porcentaje, 1% de la verdad nunca. Va a estar viviendo la persona una mentira toda su vida. La amiga dice, ¿la decena la puede ayudar? Raf, claro que sí, bajo la condición de que la persona se anule ante la decena para poder alcanzar ese objetivo. La amiga dice, cuando la verdad se vuelve clarificada, quiere decir de que la petición se vuelve más fuerte, que la petición es más orientada. El Rav dice sí. Bien. Hebreo 2 otra vez, se cortó la pregunta. Rav,
Yaratıcı benim Mujeres de için Turquía 1. insan seviyesine yükselebilmem için bana bir başlangıç noktası vermiş olmalı. Bu nedir? El Creador necesitaba darnos un punto de inicio de donde nosotras pudiéramos elevarnos hacia ese lugar de Adán, del humano. ¿Cuál es ese punto? Rav dice, es como una gota de la semilla de la cual la persona se desarrolla dentro de nosotros. Eso es lo que iguala al Creador un poquito. Estados Unidos del Noreste. Si nosotros sabemos que estamos en el exilio, que estamos en Galut, ese es el único lugar donde nosotros podemos hacer la plegaria para que salgamos con los amigos de ese estado. Raf. ¿Quién? Exacto. Sí. El amigo dice gracias. Raf dice, eso fue muy correcto. Holanda 1, por favor. Buenos días, querido Raf. Un amigo... El ego de un amigo quiere hacer una pregunta. La pregunta es esta. ¿Cómo podemos estar en otorgamiento? Si nosotros recibimos de arriba las fuerzas del otorgamiento, nosotros puede que conectemos nuestros deseos para recibir con la fuerza del otorgamiento. Es decir, que nosotros, esas fuerzas que hemos recibido de arriba, y entonces nosotros podemos estar en la función de recibir para otorgar. ¿Está claro? Eso no es fácil. Es un camino muy largo que debemos caminar. Nif, ¿dónde estás? Estoy en el 21. Lee, por favor. Extracto 21. Si la persona es puesta bajo este gobierno, como las naciones del mundo, entonces está en el exilio y es considerado como un adorador de ídolos. Y entonces hay espacio para la oración al Creador para que lo ayude a salir de este exilio. Y luego puede decirse, ahora, lo que significa que una vez que está en el exilio y considerado como un adorador de ídolos, se puede decir, ahora el Creador nos ha acercado a su trabajo. Es decir, trabajar en la obra del Creador y no trabajar para el gobierno de la adoración de ídolos. Esto es llamado el éxodo de Egipto, cuando todos los actos son para el Creador. Por esta razón, relacionamos las mitzvot, los preceptos, con el recuerdo de la salida de Egipto. Solo entonces, una vez que hayamos salido del exilio de Egipto, podremos guardar las mitzvot por el mandamiento del Creador y no por otros motivos. לאחר שיוצאים מגלות מצרים, אפשר לקיים את המצוות מטעם ציווי השם, ולא מטעמים אחרים. נקרא שוב, 21. Vamos a leer de nuevo. 21. La persona es puesta bajo este gobierno, como las naciones del mundo. Si la persona está puesta bajo este gobierno como las naciones del mundo, entonces está en el exilio y es considerado como un adorador de ídolos. Y entonces hay espacio para la oración al Creador para que lo ayude a salir de este exilio. Y luego puede decirse, ahora, lo que significa que una vez que está en el exilio, y considerado como un adorador de ídolos, se puede decir, ahora el Creador nos ha acercado a su trabajo. Es decir, trabajar en la obra del Creador y no trabajar para el gobierno de la adoración de ídolos. Esto es llamado el éxodo de Egipto, cuando todos los actos son para el Creador. Por esta razón, relacionamos las mitzvot con el recuerdo de la salida de Egipto.
Solo entonces, una vez que hayamos salido del exilio de Egipto, podemos guardar las mitzvot por el mandamiento del Creador y no por otros motivos. Rav. Woman Rus. Mujeres de Rusia. Раф, можно ли сказать, если перенести это на объединение с подругами, да, что Puede decirse que взаимовключение si nosotras alcanzamos la conexión de las amigas, entonces yo puedo, на новом уровне включиться или как бы с большим dentro de mi incorporación, yo encuentro la inhabilidad que tengo para poder conectar con mis amigas en un nivel superior y eso es la medida en la que yo puedo elevar la plegaria, ¿no, Raf? Nosotros podemos decir eso, sí, pero es mejor simplemente avanzar hasta que tú te encuentres a ti misma en el lugar correcto. Baltia 1. ¿Cuál es la diferencia entre el exilio y el ocultamiento, Raf? Es difícil decir. Te igualan uno al otro, son semejantes. En el exilio tú sientes por qué es que estás en el exilio. Hay sufrimiento y tú quieres regresar a un estado anterior. Sin embargo, el exilio es algo positivo. Sin embargo, el ocultamiento se podría decir que es algo negativo, porque el ocultamiento tiene un propósito distinto al del exilio. El amigo dice, ¿dónde pongo el control del Creador, Raf? No es la única forma de medir nuestro trabajo, porque nosotros tenemos el concilio, el ocultamiento y el éxodo. Ocultamiento es cuando algo se te oculta, lo cual es esencial para que tú puedas avanzar al propósito de la creación. Pero el exilio es un estado en el que tú estás en algún lugar y ahora a ti se te rechaza y tú tienes que regresar a ese punto donde estabas antes. Queens, por favor. Как вот память выхода из Египта, которая упоминается во многих местах, помогает нам пробудить хисарон в нашей работе? ¿Cómo es que la memoria de Egipto, de la cual nosotros hablamos bastante, cómo permite eso incrementar la carencia en nuestro trabajo, Raf? Nosotros tenemos que descubrir que Él es el éxodo. Que es el éxodo de Egipto, que es esa memoria de Egipto, y entonces nosotros seremos capaces de entender exactamente con respecto a qué nos debemos inspirar. Turquía 5. Hola, Raf. Yo entiendo que lo que nosotros debemos hacer es la plegaria y los esfuerzos, pero hay otras cosas que nosotros podamos hacer para demostrarle al Creador que nosotros merecemos el exilio en Egipto. Raf. Veremos. Lo veremos en el camino. Salir de Egipto es posible nada más bajo la condición en la que nosotros estemos conectados con los amigos y que a través de ellos nos conectemos con el Creador. Eso es todo. Que del amor a otros alcancemos el amor al Creador. Si nosotros estamos siguiendo ese camino, nosotros vamos a dejar Egipto. Kiev 3. Скажите, пожалуйста, вот если я хочу работать на Творца и вижу, что не могу, как тут написано, y не могу даже увидеть себя. Si yo quiero trabajar por el bien del Creador y ver que yo no puedo, así como está escrito, yo ni siquiera puedo verme a mí mismo en ese exilio. Como está escrito acá, es porque yo me estoy justificando a mí mismo una y otra vez. Entonces le quería preguntar acerca de la justificación. El día de ayer usted habló acerca de la clipa, de la cáscara que cubre el fruto. Ese control personal que yo tengo que ser, esto de que yo me justifico a mí mismo, ¿es un tipo de cáscara? ¿Es algo que me protege a mí mismo, Raf?
No, eso no está totalmente claro. Hay muchos estados parecidos a este. Nosotros no podemos analizar todos estos estados. Hazlo tú mismo y entonces tú vas a entenderlo. Latin 6. En Latin 6, ¿No? Latin 6, bien. No. De la salida de Egipto. Así, adelante. El evento de las Mitzvot. Quería preguntar de qué nos ayudan los recuerdos de la salida. No está claro lo que está diciendo, se está cortando. Es la memoria del éxodo de Egipto lo que nos ayuda a guardar las mitzvot, Raf. Yo no sé qué quiere decir al observar las mitzvot, observar todo tipo de acciones de nosotros para otorgar. A eso es a lo que nosotros decimos mitzvot. Eso nos permite conectarnos juntos, estar juntos, hasta que nosotros conectamos a esa figura de Adam Arishon. Esto solo es posible fuera de Egipto, fuera del control de nuestro ego al que nosotros llamamos Faraón, el rey de Egipto. ¿Está claro? Bien. Ok, vamos con, de nuevo, Estados Unidos del Noreste. Muchas gracias, Raf. Revelar el estado del éxodo nos permite que la vasija tenga realmente el anhelo de poder otorgarle al Creador, Raf. ¿Sí? ¿Eso es correcto? Sí. Latin 3. Latin 3. Shalom, Rab. La pregunta es, ¿la oración para salir de Egipto es por uno mismo o son los amigos pidiendo por el amigo? Otra vez, por favor. El amigo Carlos está preguntando si la plegaria para salir de Egipto es una plegaria individual de un amigo o es una plegaria de los amigos para que todos los amigos salgan. Rab dice, esta es una plegaria general usualmente cuando todo el grupo está rezando para poder salir de Egipto. Esa es la plegaria que el Creador sí responde. ¿Nif? Tenemos preguntas del salón de estudio. Y adelante, háganlas. Roy, por favor. Sí, quería preguntar. Es muy prominente. Entre más nosotros nos profundizamos en este proceso del exilio, de salir del exilio de Egipto, nosotros vemos qué tan necesario es abrir nuestro corazón e invertir en el amor de los amigos. Y en contra de eso, nosotros podemos ver qué tanto esto es opuesto. Sin embargo, de qué tan cerrado nuestro corazón está, Raf. Entonces, pregunta, porque tú no estás pidiendo abrir tu corazón, pídele al Creador que te abra tu corazón. El Creador sostiene los corazones, entonces pídele que Él te abra el corazón. El amigo dice, ¿cómo se crea esa conexión de los corazones? Raf. ¿Cómo creamos la conexión de los corazones? Dice el amigo Raf. Eso también lo hace el Creador, todo lo hace el Creador. Lo único que necesito hacer es pedir como un niño pequeño que no sabe nada. Él nada más está haciendo berrinches para que tú lo hagas. Pregunta, ¿cuál es la habilidad de pedir? ¿De qué depende poder pedir, Raf? Raf, la habilidad de poder pedir depende de la deficiencia, de la carencia de recibir lo que tú estás pidiendo. Y la carencia nada más depende del entorno, que tanto el entorno te enseña que también ellos quieren alcanzar lo mismo que tú. Entonces, la envidia, el olor y la lujuria hacen presión ante ti y tú estás pidiendo todo el tiempo. El amigo pregunta, eso está claro, pero el proceso
me trae, por un lado, a la conciencia de que yo no tengo nada, y por el otro lado, me trae a esa petición para que el Creador me otorgue. Rav dice sí. El amigo pregunta, entonces está claro si yo le puedo hacer otra pregunta, Rav. Antes usted estaba hablando acerca de cómo estas innovaciones en las lecciones dependen de que nosotros profundicemos en lo que está escrito acá. Y también de que profundicemos también en la lección. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de extraer lo máximo en las lecciones, Rav? No entendí tu pregunta. El amigo dice, sí, es que yo veo que todas las lecciones, por ejemplo, conmigo, que usted está en Ein Sof, es como que yo estoy recibiendo la eternidad acá. Lo que usted nos da, yo lo siento como que yo estoy perdiéndome mucho de lo que usted nos está dando durante el día. ¿Cuál es esa habilidad de yo poder obtener lo máximo que usted nos está? ¿De qué depende obtener todo lo que usted nos da durante la lección, Rav? La habilidad de recibir lo que yo doy en la lección en el nivel máximo depende de qué tanto tú estés dentro de tus amigos, qué tanto te internalices en tus amigos. El amigo dice, ¿qué significa estar dentro de los amigos, Rav? Que uno está listo para simplemente anularse dentro de los amigos, recibir usando todas las vasijas, todas las impresiones, todo lo que mis amigos tienen, y estoy listo de observar todo. Yo entonces estoy en la disponibilidad de pagar todo lo que se necesite que yo tenga que dar. El amigo dice, ¿qué podemos hacer en contra de estas paredes que me bloquean, que no me permiten entrar al corazón de los amigos, Rav? Esto se hizo a propósito por el Creador para que tú no lo olvides a Él, de que hay una persona, un grupo y también el Creador. Y cualquier cosa que sea el Creador, Él siempre te va a recordar que tú no nada más estás viendo esquinas, estás viendo a los amigos. El amigo pregunta, simplemente no sé qué hacer, cómo poder trabajar con este estado de sentirme bloqueado ante los amigos. Yo entiendo el proceso de forma intelectual, pero yo no puedo romper más allá de lo que es intelectual. Rav, el día vendrá y esto se va a abrir para ti y tú verás cómo es que todo se va a volver más claro. Todo será más claro. Te lo prometo. Esto va a pasar, te va a pasar a ti y a todos. Tengo decenas de las mujeres, ladies first, primero las damas, dice el Rav. Turquía 7. Hola, querido Rav, Cli Mundial. Sí, en una lección anterior, matutina, usted dijo que nosotros que nosotros vamos a salir una sola vez al exilio y solo vamos a salir una vez de ese exilio. Y eso lo vamos a hacer a través de nuestro ego. Quiere decir que cuando nosotras seamos capaces de dejar Egipto, ya no van a haber más ascensos ni descensos, Rav. Bien, pero nosotros necesitamos traer a ese Egipto, así como Moisés dijo que no dejen nada en Egipto, sino que hay que sacar todo de Egipto. Hay que sacar todo lo que tengamos en Egipto. Por eso es de que el éxodo es solo una vez. Una sola vez. Y no podemos regresar. Antes a ese éxodo hay una preparación. En esa preparación tú reúnes todas las vasijas que nosotros tenemos que sacar de Egipto. Nosotros acumulamos la comida, la harina, los granos, para que después esto se vuelva nuestro matzá.
Y todo se hace gracias, en dirección, pensando en ese exilio de Egipto. ¿Está claro? Excelente. Woman Europe. Vamos, ¿quién más tenemos acá? Tenemos mujeres de Europa. Madame. When we are in exile, Cuando nosotros estamos en el exilio, to idol worshiping. se hace referencia muchas veces a los idólatras. ¿Qué son los idólatras para que estemos conscientes de lo que es y reconocer el peligro de ser idólatra? ¿Qué es este ídolo exactamente que nosotros adoramos presuntamente? Raf, nosotros estamos en Egipto. Es decir, estamos bajo el control del deseo de recibir egoísta. Y nosotros estamos listos de hacer cualquier cosa que el deseo de recibir egoísta nos exige. A esto se le considera como la idolatría, cuando en estos deseos que yo ahora siento dentro de mí, no hay nada real, no hay nada verdadero. No hay nada que sea eterno, ni superior, sino que yo siento que estas fuerzas me obligan, así que yo lo hago. Yo lo hago. A esto se le considera como idolatría. Es como cuando tú tomas una piedra o un árbol y le das una forma y tú empiezas a arrodillarte ante esa imagen. La amiga dice, entonces estas fuerzas nos bloquean. Porque con respecto a lo que el Rav Kook nos dice, esto nos bloquea la conexión, ¿verdad? Y la única forma de salir es la plegaria para elevarnos sobre estas fuerzas. ¿Por qué entonces es tan difícil a veces que las amigas puedan reconocer que nuestra única salida es la plegaria? ¿Y cómo podemos acelerar el proceso? Raf, eso es porque tú no tienes la posibilidad de primero establecer esas fuerzas, ordenarlas. Pareciera ante ti que hay algunas figuras y que tú piensas que es una parte del Creador o Dios no lo quiera, pero es el Creador mismo el que te está haciendo conducirte de esta forma. Entonces tú te arrodillas ante esto. Es decir, tú empiezas a observar todo tipo de órdenes, de legados, de reinados sobre ti o de condiciones. Las personas te dicen cosas y tú las aceptas, pensando que esto es correcto, esto también viene del Creador, que viene de arriba, lo que te están diciendo. Por eso es de que a nosotros se nos prohíbe hacer una imagen o un ídolo. Está escrito en la Torá. Agáchate solo ante el deseo de otorgar, solo ante el amor a las personas, ante los demás. Es la única figura, la única forma del superior. No hay una forma real o imagen que nosotros podemos darle, sino que es una fuerza, es la fuerza del amor, es la fuerza de la conexión sobre el ego, sobre nosotros mismos. Esta es la cuestión superior a la cual queremos pertenecer todo el tiempo. La amiga dice, muchas gracias, muchas gracias. Rav dice, excelente. Italia 3, por favor. Nella nostra connessione, dentro de nuestra conexión, nuestros sentidos son más y más sensibles de forma negativa o a veces de forma positiva, y entonces nosotros tenemos que renovar esta imagen de lo que tenemos enfrente. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos da la confianza
de que el Boré siempre está con nosotros, que cada uno de nosotros no vayamos en nuestro propio camino y nos perdamos. Amigos, disculpen, no tenemos traducción, dicen los amigos de Israel. Les están traduciendo la pregunta en estos momentos. Rav dice, no, cada quien, si cada quien va en su propio camino, será como lo que nosotros tenemos. Esto es como lo que existe en el mundo, que cada quien está caminando en su propia dirección. ¿Y hacia qué direcciones? No, nosotros necesitamos examinar con el intelecto, con la emoción, juntos, todos nosotros juntos tenemos que discutir qué puede ser lo más correcto en el trabajo, con qué tenemos que acercarnos más los unos a los otros, y entonces nosotros podemos examinar ciertamente que nosotros estamos siguiendo el estado correcto, el estado adecuado. ¿Está claro? Bueno, solo tenemos a las mujeres de Rusia y luego vamos a continuar. Por favor, mujeres de Rusia. Muchas gracias, querido Raf. En la decena, nosotras hemos tenido éxito en sobreponernos a todo tipo de esquinas que existían, de paredes que existían entre nosotras. Pero cada quien, sin embargo, sigue en un marco de su propia percepción y se siente que no estamos conectándonos todavía a través de estas barreras que tenemos. Necesitamos y anhelamos esa conexión. Este es el punto de conexión que tenemos que alcanzar, Raf. El Raf dice, sí. Ese análisis del Creador, ese deseo del Creador que ustedes tienen es correcto y eso nos va a permitir conectar. Vamos a la siguiente parte de la lección, pero antes una canción. The highs and the lows, I call on my friends to show me the way to rise from below. En la elevación sentiré ya la luz. Mis amigos vendrán, tú a mí subirás por encima del yo. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. את כל מה שרע זה רק הלך וגדל ועמד למולי כחומה בצורה. Пусть не вопреки за всеобщей мольбой раскрывались врата и благая мечта нас влекла за собой. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we